Hermanos, estamos en la semana número 37, gracias a Dios. Seguimos en nuestras lecturas de la Biblia cronológica. Y bueno, pues hoy vamos a tener un video, un estudio breve acerca del libro de Daniel. Este libro que quizá para muchos es de gran importancia, de gran curiosidad también, porque sin duda el libro de Daniel representa en algún momento cierta dificultad. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Cristo, te pedimos que estés con nosotros, nos ayudes y bendigas, Padre, porque queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos ser de bendición y también obtener bendición de ti, Señor. Lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues estamos prácticamente en este periodo llamado exilio, donde ya hemos meditado acerca del profeta Ezequiel, ya hemos meditado un poquito lo que es todo lo que acontece alrededor del pueblo de Judá. Y sin duda el profeta Daniel es el que se distingue en medio de esta situación, por cuanto entendemos que Daniel se desenvolvió en el se me fue la idea, en la corte del rey Nabucodonosor como un consejero, posteriormente con el rey Darío, también él es allí una persona que está presente. Pero bueno, precisamente la mención de Nabucodonosor, la mención de Darío, plantea algunas dificultades del texto porque es bastante extraño, vamos a decir, este lapso de tiempo que calculamos más o menos es como de 90 años entre Babilonia y Darío, porque recuerden que de hecho Daniel llegó muy joven, probablemente de unos 15 años, 16 años. La Biblia no lo dice, pero sí comenta que ellos eran jóvenes y así como muchos otros jóvenes que seguramente eran adolescentes entre, como dije, la edad de 15 años, 14 años, probablemente hasta probablemente 18 años. Si tomamos la referencia más corta, bueno, diríamos que Daniel llega de 15 años a la corte de Nabucodonosor. Esto acontece en el año 597 antes de Cristo, o un poquito antes, porque incluso Daniel es de estos judíos que van a Babilonia en uno de los primeros exilios, que se acuerda son tres. Entonces, hay muchas probabilidades de que incluso Daniel quizá fuese un poco mayor, pero vamos a dejarle en 15 años para que esto de alguna manera pueda concordar con el siguiente dato, porque el siguiente dato, como hemos dicho, es la corte del rey Darío, que el rey Darío va a gobernar entre el 522 y el 486. Poniendo esto como base, podríamos decir que Daniel probablemente tiene 90 años al momento de estar en la corte de Darío, o quizá un poco más, no puede tener menos edad porque, pues como les he comentado, el momento del exilio, bueno, nos sienta con una base bastante sólida, pero el otro dato es el que no tenemos con exactitud y por eso no podemos determinar cuántos años tenía Daniel al momento. Y esto, hermanos, pues hace que, el libro de Daniel tenga cierta dificultad en cuanto a determinar si exactamente lo escribió Daniel o lo escribió alguien más basándose en la vida de Daniel. Esto no es nada extraño, porque, por ejemplo, sabemos por Jeremías que muchos de los textos que Jeremías habla o narra, me refiero al libro profético, en realidad pertenecen a su secretario llamado Baruch. Baruch es el secretario de Jeremías y es el que escribe. Entonces, esto también puede ser en otros textos bíblicos, no es descabellado pensar que había otras personas que escribieran con la inspiración de Daniel. Y bueno, también Daniel tiene un poquito de problemas, algunas situaciones complejas, porque el Daniel es un libro que de hecho también tiene muchos añadidos, muchas secciones que en algunas Biblias no aparecen, como por ejemplo los últimos capítulos, que en nuestras Biblias protestantes llega hasta el capítulo 12. Bueno, en otras versiones llega incluso dos versículos más, hasta el capítulo 14. Esto especialmente en algunas Biblias e incluso están marcadas ahí como relatos deuterocanónicos, es decir, no se consideran inspirados, pero de alguna forma sirven
para la enseñanza del pueblo, sirven para alimentar la fe de los judíos, sirven, por supuesto, como un dato informativo y adicional, y es muy interesante leerlos. También el capítulo 3 en esta versión que les comenté de Deuterocanónica, hay un añadido bastante grande acerca de una oración que hacen en este capítulo, que usted recordará, trata de estos jóvenes que van a la corte del rey y el rey les dice que tienen que adorar una estatua. Entonces, hay muchas teorías respecto a ello, pero lo que sí nos consta por el relato mismo es de que el texto se puede dividir muy fácilmente en dos grandes partes, en dos secciones. La primera podríamos decir que es una parte histórica, capítulo 1 al capítulo 6, una parte en la que se nos narran la historia, anécdotas, por así decirlo, y por el otro lado tenemos una profecía del capítulo 7 al 12, la cual a veces llama demasiado la atención por muchas personas que pues intentan con base a esta sección hacer pues toda clase de propuestas teológicas, escatológicas, que en ocasiones tengo que señalar están un poco alejados de la verdad. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño análisis acerca de esta situación histórica que creo usted ya conoce porque es bastante fácil de reconocer. Capítulo 1 al 6 comienza con el capítulo primero, Daniel y sus amigos en Babilonia, con este relato que usted conoce de memoria o que sabe de que Daniel, bueno, fue a la corte del rey, los alimentan como todos los otros jóvenes de otras naciones, pero Daniel dice no se quiere contaminar con la comida del rey y le pide al que está encargado que a ellos les den verduras y para gloria de Dios, bueno, esto resulta de mucha bendición porque Daniel y sus amigos logran sobresalir por encima de los demás. Hacia el capítulo 2 está el relato de Daniel ya en la corte de Nabucodonosor. Hay un sueño que el rey tiene, nadie lo puede interpretar y Daniel es el único que puede darle una correcta interpretación, es el único que puede decir qué es lo que está a punto de acontecer y bueno, esto le gana por supuesto un espacio a Daniel en la corte. El siguiente capítulo es el 3, lo acabo de mencionar un poquito, es un relato de los tres jóvenes, ya no, aquí no aparece Daniel, no estamos muy seguros que pudo haber pasado, pero lo que sí sabemos es que ante el desafío de adorar a otro dios o a otro monumento, bueno, los jóvenes mantienen su dignidad, mantienen su religión y deciden no hacer caso. Hasta el capítulo 4 tenemos la historia de Nabucodonosor, esta historia en el que Nabucodonosor de alguna forma pierde la cordura, de alguna forma se trastorna su mente como la de un animal. Es una historia bastante conmovedora porque algo nos dice que el capítulo 4 incluso es Nabucodonosor hablando. Muy, muy interesante. Tenemos el capítulo 5, el relato de Daniel y Belsasar. Belsasar es hijo de Nabucodonosor. Han pasado algunos años, Nabucodonosor evidentemente ha fallecido, ha muerto y Belsasar es un rey, un príncipe del imperio babilónico y caldeo, porque se juntan en algún momento, hacen alianza, entonces es correcto decir que él, Belsasar, es tanto rey de los caldeos como de Babilonia, y él profana las cosas sagradas del templo del Señor y hay una mano que aparece y bueno, pues sabemos que es una condenación de parte de Dios porque allí está vaticinado de que el imperio babilónico va a llegar a su fin cuando Ciro el Grande, Ciro II el Grande, invada Babilonia y destrone a esta gran potencia. Así que después viene Ciro y uno pensaría que el relato nos va a hablar de Ciro, pero no es así. El relato nos va a hablar de su nieto, Darío. Darío es un rey del que no tenemos mucha información más que aquí en Daniel. Y Darío parece, según el texto en el capítulo 6, tiene una buena disposición hacia Daniel. Daniel sigue siendo un hombre judío, piadoso, y usted recordará este relato porque es precisamente cuando Daniel lo arrojan al foso de los leones, porque para algunos, Daniel ha violentado una ley que algunas personas por allí le intentaron
influenciar al rey de cierta forma. Y aquí es cuando nos abrimos a la segunda parte. La segunda parte de Daniel es un poquito complicada porque de hecho no se parece tanto a lo que ha escrito antes y de hecho hay muchas discusiones respecto a la profecía de Daniel. No sé si usted sabía, pero por ejemplo los judíos, Daniel no lo consideran profeta. Eso es una situación que quizá sorprenda para muchos de nosotros. Daniel no es profeta, es considerado un escrito. Un escrito muy similar, por ejemplo, como Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, lo cual es muy interesante, pero para nosotros, protestantes o cristianos, el libro de Daniel tiene un cariz bastante profético porque anuncia muchas cosas que han de venir o muchas cosas que se están desarrollando. Y de ahí la dificultad de que muchos puedan citar. Hay incluso algunos estudios que sugieren que eh, esta segunda parte de Daniel va a desarrollarse por allá del siglo segundo antes de Cristo, lo cual podría hacer ruido en muchos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque lo que Daniel va a narrarnos a continuación es esta visión, estas visiones terribles, estas visiones que de alguna manera se nos antojan como del fin del mundo. Y bueno, esto es algo que para nosotros quizás es muy común porque nosotros estamos familiarizados con el Apocalipsis y de hecho hay expertos que dicen que este relato no es tanto profético sino apocalíptico. Lo voy a dejar ahí porque explicar en qué consiste la apocalíptica sería muy difícil, pero digamos que es una rama de la profecía, es una rama de los profetas que tiene sus características muy especiales, porque la apocalíptica hay que interpretarla, la profecía no, la profecía se dice y se dice claramente, la apocalíptica hay que interpretarla, requiere hermenéutica. Y Daniel comienza con estos sueños de las cuatro bestias. Este sueño que, según los hermeneutas, perdón, trata acerca de los cuatro grandes imperios que han dominado hasta este momento a, a Jerusalén o que en algún momento va a emerger un cuarto imperio que los va a dominar. Primero estuvo Asiria, después estuvo Babilonia, ahora está Persia, pero posteriormente va a venir otro imperio, que es el imperio Seleucida, con el cual, bueno, los judíos van a tener un gran enfrentamiento, van a tener una gran revolución allí porque no van a aceptar lo que están haciendo estos Seleucidas. Probablemente en algún momento quizá lo pueda platicar, no estoy muy seguro. Pero eso es lo que hace sospechar muchos que está hablando precisamente en tiempos de los macabeos, porque en tiempos de los macabeos se desarrolla el imperio Seleucida. Entonces, es un poquito complicado. Yo le invito desde un principio que se acerque a un buen libro de Daniel, que se acerque a un buen estudio, no vaya a YouTube, a TikTok, o a Internet, porque hay muchísimos estudios que no tienen nada que ver y que incluso son un poco sensacionalistas. La siguiente visión de Daniel es la del carnero macho y el macho cabrío, una visión que se nos antoja bastante aterradora, una visión que a veces no comprendemos. Y que aquí hay algo muy particular. Esta visión, Daniel la tiene durante el reinado de Belsasar. Parece ser que hay una especie de retroceso en el tiempo, como que Daniel regresa a estos tiempos donde se encuentra el hijo de Nabucodonosor. Y bueno, esto habla acerca precisamente de dos clases de reyes, de dos reyes que, bueno, pues algunos piensan que incluso uno es el rey precisamente de Babilonia y otro será, perdón, uno será el rey de Persia y el otro será el rey de Grecia o de Macedonia. Entonces es muy interesante, pero como les dije, vayan a un buen libro y si ustedes gustan, incluso si ponen en los comentarios, yo puedo compartir algún libro que pueda ser interesante. La siguiente visión tiene que ver con esta famosa profecía de las 70 semanas. Hay muchísimas interpretaciones, hermanos, que se nos hablan acerca de esta profecía, acerca de cuál es su significado. Hay mucha gente que ha traído
muchas interpretaciones de todo tipo, desde las más catastróficas hasta aquellas que van anunciando la llegada del Mesías de manera muy literal, es decir, que después de Daniel se tienen que contar 70 semanas y la verdad es de que este es un número simbólico, pues, que representa una forma en la que Dios va a expresar su voluntad en un corto bastante perfecto y delimitado, y que obviamente para los judíos esto también representaba precisamente que los tiempos de Dios son perfectos y que hay que saber esperar en él. La siguiente visión que ocupan los capítulos 10 al 12 es prácticamente la visión del Hijo del Hombre. Aquí hay muchísimas aristas porque aquí entendemos que Daniel de alguna forma está vaticinando la llegada de un Mesías o la llegada del Mesías, que para nosotros representa Jesucristo. Y con esto, hermanos, bueno, estamos dando un repaso así bastante largo, así bastante general acerca de este libro. Yo le invito verdaderamente, hermanos, que no, de que no se deje llevar por lo que dicen otras personas. Si usted se da cuenta, yo ahorita fui bastante breve y bastante, quizá un poquito general, porque explicar el libro de Daniel sí requiere y sí se necesita un buen tiempo y un buen estudio. Entonces, yo le invito, hermano, a que no se quede con esto tómelo como una introducción de cómo puede dividirse el texto, cómo puede verse el texto, pero de seguro usted podrá recurrir a una buena fuente que le ayude con su estudio. En suma, bueno, pues la profecía de Daniel es de las más enigmáticas de la Biblia. Como les he dicho, hay muchos debates en torno. Yo le recomiendo que use un buen libro, un buen comentario, no se deje llevar por interpretaciones sensacionalistas. Y obviamente, hermano, lo que nos corresponde es depender en todo momento de Dios y que sea Él el que nos ayude. Hermano, pues la próxima semana, ya semana 38, gracias a Dios, estamos hablando ya del fin del cautiverio y el inicio de una nueva etapa para el pueblo judío. Hermanos, pues espero verles la próxima semana y que el Señor les siga bendiciendo. Hasta luego.